La esposa luchó por criar a 3 hijos pequeños después de que su esposo falleciera. Un día, cuando entró a una boda, se quedó estupefacta al ver al novio. El aire cálido de la tarde mexicana se filtraba por las ventanas de la pequeña casa en las afueras de Puebla, donde Carmen, con su vientre abultado por el embarazo, se afanaba en preparar la cena para ella y su esposo, Gonzalo. Cada movimiento era un recordatorio de la vida que crecía dentro de ella y del amor que compartía con el hombre que pronto se convertiría en padre de sus hijos. Carmen, con su cabello recogido en un moño suelto, sonreía al pensar en el futuro que los aguardaba. Un futuro lleno de risas infantiles y noches tranquilas en familia. La noticia de que serían padres llegó como una bendición. Gonzalo había abrazado a Carmen con tal fuerza que ella había sentido el latido acelerado de su corazón contra el suyo. «Vamos a ser papás», le susurró al oído, su voz cargada de emoción. Carmen se había sentido segura, amada y llena de una felicidad que parecía no tener fin. Pero esa felicidad, tan frágil como una burbuja, estalló de golpe el día siguiente. La tarde avanzaba lentamente cuando el teléfono de Carmen sonó. Era un sonido que en otro momento habría pasado desapercibido. Pero ese día, cuando ella contestó, la voz al otro lado de la línea traía consigo una devastación que no podía haber imaginado. «Señora Carmen, lo siento mucho. Gonzalo tuvo un accidente. Su coche se salió de la carretera y cayó por un barranco. No hubo sobrevivientes». El teléfono cayó de sus manos, rebotando contra el suelo de la cocina, pero Carmen apenas lo notó. La realidad se desmoronó a su alrededor. El mundo se volvió un lugar frío y oscuro, un abismo sin fondo que la tragaba lentamente. Su amado Gonzalo, el hombre con quien soñaba un futuro, ya no estaba. Todo por lo que habían luchado, todas las promesas de amor eterno, se evaporaron como el humo de las llamas que habían consumido el coche de Gonzalo. Los días que siguieron fueron una bruma de dolor y confusión. Carmen se encontraba sola, enfrentando un mundo sin Gonzalo, un mundo donde ahora debía ser fuerte no solo por ella, sino por los 3 pequeños que aún no conocía, pero que ya la necesitaban más que nunca. Después de un tiempo, Carmen luchó con un parto difícil. Cuando nacieron los 3 hijos, aunque Carmen estaba muy feliz, también entendió que la vida sería más difícil. Las noches eran las peores. Cuando el silencio caía sobre la casa y las sombras se alargaban, Carmen se acurrucaba en la cama que una vez compartió con Gonzalo, las lágrimas deslizándose silenciosamente por sus mejillas mientras abrazaba una almohada que aún olía a él. Carmen no tuvo tiempo para llorar por mucho tiempo. La vida, implacable, la empujó hacia adelante. Pronto, los ahorros que tenían comenzaron a agotarse, y con ellos la seguridad que alguna vez sintió. Las facturas se acumulaban en la mesa, y los acreedores comenzaron a llamar. Antes del accidente, Gonzalo había tomado un préstamo a nombre de Carmen, un monto considerable que ahora recaía completamente sobre sus hombros. No había espacio para el duelo cuando la realidad financiera se cernía sobre ella como una tormenta amenazante. Los días de Carmen se llenaron de trabajo. Hacía lo que podía para mantener a sus hijos y pagar las deudas. Por la mañana vendía tamales en el mercado. Por las tardes trabajaba como limpiadora en una casa de ricos, sus manos enrojecidas por los químicos y el esfuerzo. Y en las noches, cuando los niños finalmente se dormían, Carmen se sentaba en la mesa de la cocina, revisando los números una y otra vez, esperando que algún milagro los hiciera cuadrar. Cada peso que ganaba era cuidadosamente guardado para pagar las cuentas y alimentar a sus hijos. Sin embargo, había noches en las que Carmen no podía evitar sentir que estaba hundiéndose en un mar sin fondo, una marea de deudas y responsabilidades que amenazaban con ahogarla. Cada vez que recibía una llamada del banco o de algún prestamista, el corazón
le daba un vuelco en el pecho. ¿Cómo voy a salir de esto?, se preguntaba. Cada día era una lucha constante, un tira y afloja entre la necesidad de seguir adelante por sus hijos y el peso aplastante de las deudas que parecían no tener fin. Carmen se despertaba antes del amanecer, preparando los tamales que vendería en el mercado, y volvía a casa solo para encontrarse con una pila de facturas y recordatorios de pago que la aguardaban como fantasmas al acecho. Las noches eran las peores. La oscuridad y el silencio no hacían más que amplificar su desesperación, y en más de una ocasión se encontró murmurando oraciones silenciosas, pidiendo un milagro, algo que la liberara de ese círculo vicioso de angustia y agotamiento. El estrés se había convertido en su compañero constante, infiltrándose en cada aspecto de su vida. Carmen sentía que su cuerpo estaba al borde del colapso, su mente siempre en un estado de alerta, buscando soluciones donde no las había. Sus hijos, aún demasiado pequeños para entender la magnitud de los problemas que enfrentaban, la miraban con esos ojos grandes y llenos de inocencia, confiando plenamente en que su madre siempre sabría qué hacer. Esa fe ciega en ella era lo único que le daba fuerzas para seguir adelante, aunque por dentro se sentía rota, cansada de luchar sola contra el mundo. Sin embargo, la vida, en su cruel ironía, tenía otros planes. Fue en medio de esa tormenta de problemas cuando llegó la noticia de la muerte de su madre. La relación entre Carmen y su madre nunca había sido fácil. Siempre había una distancia, una frialdad que Carmen nunca comprendió del todo. Pero, a pesar de las diferencias y los resentimientos del pasado, la pérdida de su madre se sintió como un nuevo golpe, uno que la dejó tambaleándose. La noticia llegó de repente, sin aviso, en una llamada telefónica que Carmen atendió con manos temblorosas. «Tu madre ha fallecido», le dijeron, y esas palabras resonaron en su mente como un eco distante, casi irreal. El funeral fue un evento sombrío, marcado por la lluvia persistente, que parecía llorar por aquellos que no podían. Carmen se paró junto a la tumba, sus hijos pequeños aferrados a su falda, sin comprender realmente la gravedad de lo que estaba sucediendo. Carmen se sentía atrapada entre el dolor de la pérdida y la realidad implacable de las deudas que seguían acumulándose. No tenía tiempo para llorar, ni siquiera para lamentarse. Había demasiadas cosas que hacer, demasiadas cuentas por pagar. Sin embargo, el día después del funeral, cuando Carmen regresó a la casa vacía de su madre para empezar a organizar las pertenencias, encontró algo que cambiaría su vida para siempre. En una vieja caja de madera, oculta bajo el piso del dormitorio, Carmen descubrió un testamento. Su madre, la mujer que siempre había parecido distante y reservada, le había dejado una considerable cantidad de dinero, una suma que Carmen jamás habría imaginado. Durante años, su madre había ahorrado en secreto, acumulando una fortuna que ahora le pertenecía a Carmen. La mezcla de emociones que Carmen sintió al leer ese documento fue abrumadora. ¿Por qué su madre nunca le había dicho nada? ¿Por qué había mantenido ese secreto hasta el final? Pero esas preguntas, aunque importantes, fueron rápidamente superadas por un alivio aplastante. Por primera vez en años, Carmen veía una salida del pozo en el que había estado atrapada. Con ese dinero podría pagar todas las deudas, podría asegurarse de que sus hijos tuvieran la vida que siempre había soñado para ellos. La presión que había sentido sobre sus hombros durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse, dejando en su lugar una sensación de esperanza cautelosa. Carmen actuó rápidamente, liquidando todas las deudas que la habían atormentado durante tanto tiempo. Los acreedores, sorprendidos por los pagos inesperados, la dejaron en paz. El banco ya no llamaba. Por primera vez,
La casa estaba llena de risas sin el telón de fondo de las preocupaciones financieras. Los niños notaron el cambio en su madre, ahora menos agobiada, más presente. Carmen comenzó a disfrutar de pequeños momentos con ellos, momentos que antes no se permitía tener por estar constantemente preocupada por el dinero. El viaje a ese pequeño pueblo al sur había sido una decisión impulsiva, pero necesaria. Carmen sentía que, después de años de lucha, merecían un respiro, un escape de las sombras que habían empañado su vida desde la muerte de Gonzalo. Por primera vez en mucho tiempo, los niños reían sin preocupación, y ella también empezaba a sentir una calma que casi había olvidado que existía. Pero esa tranquilidad, como todo lo bueno en su vida, fue efímera. La tarde estaba serena, y el cielo, despejado, brillaba con un sol suave que acariciaba las fachadas de las casas de adobe. El pequeño pueblo, con sus calles empedradas y su ritmo pausado, parecía detenido en el tiempo. Carmen caminaba despacio, acompañada de sus hijos, disfrutando de la sensación de seguridad y paz que el lugar le ofrecía. Sin embargo, algo rompió esa calma. El sonido lejano, pero inconfundible, de las campanas de una iglesia. Las campanas resonaban con un tono festivo, y los niños, siempre curiosos, pidieron ir a ver qué estaba pasando. Carmen, con una sonrisa indulgente, accedió. A medida que se acercaban a la iglesia, la música y las voces de celebración se hicieron más fuertes, llenando el aire de una alegría que contrastaba con los pensamientos que comenzaban a nublar la mente de Carmen. El sonido la atraía, la envolvía en una especie de trance que la llevaba a seguir caminando, como si estuviera bajo un hechizo. Al llegar a la iglesia, Carmen notó que las puertas estaban abiertas de par en par. Desde donde estaba, podía ver las flores blancas adornando el altar, el brillo de los candelabros y las figuras de las personas congregadas en los bancos, todas giradas hacia adelante, observando a la pareja en el altar. El ambiente era solemne, casi sagrado, pero lo que atrapó su atención fue la figura alta y familiar que estaba de pie junto a la novia. Carmen se quedó inmóvil, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Su mente, incapaz de procesar lo que estaba viendo, se negó a aceptar la verdad que sus ojos le estaban mostrando. El hombre en el altar, vestido con un traje oscuro, con la mirada fija en la mujer que estaba a punto de convertirse en su esposa, no era otro que Gonzalo. Su Gonzalo, el hombre que había muerto hacía 5 años. El corazón de Carmen empezó a latir con fuerza, desbocado, mientras una oleada de emociones la arrastraba. Sentía como si el suelo bajo sus pies se desmoronara, dejándola suspendida en un vacío de incredulidad y dolor. No puede ser, pensó, su mente tratando de encontrar una explicación racional para lo que estaba viendo. Quizás era una alucinación, una cruel jugarreta de su mente cansada. Pero cuanto más miraba, más claro se hacía que el hombre en el altar era él, Gonzalo, el padre de sus hijos. Quiso moverse, pero sus piernas se negaron a obedecer. El aire en la iglesia se volvió denso, sofocante, y las preguntas comenzaron a invadir su mente con la misma intensidad con la que la duda se apoderaba de su corazón. ¿Cómo era posible que Gonzalo estuviera allí, vivo, a punto de casarse con otra mujer? ¿Qué significaba todo esto? Carmen sintió cómo su respiración se volvía errática y tuvo que apoyarse en una de las columnas de la iglesia para no caer. Sus hijos, ajenos a la tormenta que se desataba dentro de su madre, miraban a su alrededor con curiosidad, sin entender el motivo del silencio repentino de Carmen. Después de lo que parecieron minutos interminables, Carmen finalmente se obligó a retroceder. Cada paso hacia atrás, un esfuerzo monumental. No podía quedarse allí,
No podía enfrentarlo en ese momento. Las palabras se atascaban en su garganta y el impulso de huir se hizo más fuerte que cualquier otra cosa. Salió de la iglesia, sus hijos siguiéndola, y no se detuvo hasta que estuvo lejos del bullicio y la celebración, en un rincón apartado del pueblo, donde el único sonido era el latido frenético de su propio corazón. Se dejó caer en un banco de piedra, escondido bajo la sombra de un árbol, y allí, finalmente, dejó que las lágrimas que había estado conteniendo fluyeran. La traición, la confusión, el dolor, todo se mezclaba en un torrente que la ahogaba. Se sentía como si su mundo, una vez más, se hubiera derrumbado, pero esta vez de una manera más cruel, más personal. ¿Cómo pudo hacerme esto?, se preguntó entre sollozos, sin esperar respuesta. La idea de que Gonzalo hubiera fingido su muerte para escapar de ella y de sus hijos la llenaba de una rabia que apenas podía contener. Carmen se quedó inmóvil frente a la puerta de la iglesia por un momento, sus pensamientos luchando entre sí, entre el miedo y la rabia, entre la tristeza y la determinación. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un anaranjado suave, pero en su interior solo había una oscuridad creciente. No podía permitir que Gonzalo, o quien fuera ese hombre, continuara con su mentira. Tomó aire profundamente, sintiendo cómo sus nervios se tensaban, y dio el primer paso hacia adentro. Cada paso hacia el altar era como caminar en un sueño, pero uno de esos sueños oscuros y torcidos, donde todo lo familiar se volvía extraño, donde las sombras se alargaban y las voces se distorsionaban. El murmullo de los invitados resonaba en la iglesia, pero cuando Carmen se adentró, el silencio cayó como una losa, pesado y expectante. Todo el mundo giró sus cabezas hacia ella, con ojos llenos de confusión y sorpresa. La música de la boda se detuvo abruptamente, y en ese instante, todos los ojos estaban fijos en la mujer que acababa de interrumpir el que debería haber sido un día de celebración. Gonzalo, vestido impecablemente en su traje de boda, estaba allí, justo donde lo había dejado. A su lado, la novia, una joven con un vestido blanco sencillo, la miraba con una mezcla de curiosidad y preocupación. Pero fue Gonzalo quien capturó toda la atención de Carmen. Su expresión, primero de incredulidad, se endureció en una máscara de control calculado. «No puedes casarte con ella, Gonzalo». La voz de Carmen resonó con una fuerza que la sorprendió incluso a ella misma. No era un grito, pero su tono llevaba consigo la fuerza de una verdad indiscutible, una verdad que había sido callada por demasiado tiempo. Un murmullo recorrió la multitud, una ola de incredulidad y confusión que se propagó rápidamente entre los invitados. Las cabezas se volvieron, los susurros aumentaron en volumen, y la atmósfera, ya tensa, se volvió sofocante. Gonzalo, o Patricio, como había decidido llamarse ahora, la miró fijamente, sus ojos oscuros como pozos sin fondo. No dijo nada al principio, su mandíbula apretada mientras parecía medir cada palabra, cada movimiento. Pero Carmen podía ver el brillo del pánico detrás de su fachada controlada, una pequeña chispa que le daba a entender que él sabía exactamente quién era ella. «Señora», comenzó finalmente, su voz baja, pero con una frialdad que cortaba como el filo de una navaja. «Creo que se está confundiendo. No sé quién es usted, y no sé de qué está hablando. Mi nombre es Patricio, y estoy aquí para casarme con esta mujer, no con usted». Carmen sintió que un frío helado se apoderaba de su pecho, una ira profunda que parecía emanar de lo más oscuro de su ser. «No te atrevas a mentir». Su voz se elevó, cargada de una rabia que no había sentido en años.
Tú eres Gonzalo, mi esposo, y el padre de nuestros 3 hijos. No puedes negarlo, no puedes seguir huyendo de lo que hiciste. La joven novia, a su lado, miró a Patricio con desconcierto, sus ojos llenos de preguntas sin respuesta. «Patricio, ¿de qué está hablando? ¿Quién es esta mujer?» «Miente», dijo Gonzalo o Patricio, su voz ahora más firme, pero con una nota de desesperación que no pudo ocultar. «Esta mujer está loca. No sé por qué está haciendo esto, pero no es verdad. No la conozco. Nunca la he visto en mi vida». Los invitados, ya divididos entre la incredulidad y la sorpresa, empezaron a formar bandos. Algunos murmuraban en apoyo a Carmen, señalando que su entrada dramática no podía ser simplemente una invención. Otros defendían a Gonzalo o Patricio, insistiendo en que alguien tan correcto y honesto como él no podría ser el hombre que Carmen estaba describiendo. Carmen avanzó, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que todo el templo podía escucharlo. Se paró frente a él, mirándolo directamente a los ojos, esos mismos ojos en los que alguna vez había visto amor y ternura, ahora llenos de mentira. ¿Cómo puedes mirarme a la cara y decir que no me conoces? ¿Que no conoces a los hijos que dejaste? ¿Qué clase de hombre eres que finge su muerte para escapar de su familia y comenzar una nueva vida como si nada hubiera pasado? Gonzalo dio un paso atrás, como si las palabras de Carmen hubieran sido un golpe físico. Su fachada de control comenzaba a desmoronarse, y por un breve momento, Carmen vio un destello de culpa en su expresión. Pero rápidamente se recompuso, sacudiendo la cabeza como si tratara de despejar los pensamientos que lo atacaban. «Estás equivocada. No soy quien dices. Mi nombre es Patricio, y esta es mi vida. Si no te vas ahora, llamaré a la policía. No permitiré que destruyas este día con tus mentiras». Carmen no retrocedió, no cuando estaba tan cerca de la verdad. «No puedes escapar de lo que hiciste, Gonzalo. Fingiste tu muerte para no tener que enfrentarte a tus responsabilidades. Pero no voy a dejar que continúes con esta farsa. Voy a desenmascararte delante de todos aquí. Y si piensas que puedes seguir adelante con esta mentira, te prometo que te arrepentirás». El ambiente en la iglesia se había vuelto irrespirable, cargado con la tensión de las palabras de Carmen y la expectación de los presentes, que no podían creer lo que estaban presenciando. Gonzalo, o Patricio, como había insistido en llamarse, se mantenía en pie, sus ojos oscuros fijos en los de Carmen, como si quisiera desafiarla. Pero al mismo tiempo, se podía ver la sombra del miedo, de la incertidumbre, deslizándose detrás de su fachada. Carmen sintió la mirada de todos los asistentes clavada en su espalda, algunos llenos de compasión, otros de escepticismo, pero ninguno de ellos podría entender realmente la batalla interna que ella estaba librando. Había llegado hasta allí buscando la verdad y no se iría sin obtenerla. Sin embargo, sabía que no podía seguir enfrentándolo allí, rodeada de desconocidos y en medio de lo que debía haber sido un día feliz para esa joven mujer. La novia que ahora la miraba con ojos llenos de confusión y miedo. Finalmente, el sacerdote, un hombre mayor con el rostro arrugado por los años y el peso de su cargo, dio un paso adelante, rompiendo el tenso silencio que reinaba en la iglesia. «Hija mía», dijo, su voz grave y tranquila. «Este no es el lugar para resolver estas cuestiones. Si lo que dices es cierto, entonces será mejor que esto se aclare en otro lugar, de manera más privada». Carmen sintió que un nudo se formaba en su garganta, pero asintió, reconociendo que no tenía sentido continuar allí. «Está bien», murmuró, pero sus palabras aún llevaban la fuerza de su determinación.
Me iré ahora, pero esto no ha terminado. No puedes escapar de tu pasado, Gonzalo. Tarde o temprano, todo saldrá a la luz. Con esas palabras, Carmen giró sobre sus talones y salió de la iglesia, su respiración rápida y entrecortada. Sentía el peso de la mirada de los invitados en su espalda, pero no les prestó atención. Su mente estaba enfocada en un solo objetivo: seguir a Gonzalo y obtener las respuestas que necesitaba desesperadamente. Cuando llegó al exterior, el aire fresco de la tarde la golpeó, ayudándola a despejar un poco sus pensamientos. Sus hijos, que la habían estado esperando, corrieron hacia ella, agarrando sus manos con la inocencia propia de su edad. Carmen se agachó para mirarlos a los ojos, sonriendo débilmente para no alarmarlos. «Vamos a regresar al hotel, mis amores. Mamá tiene que hacer algo, pero todo va a estar bien». El camino de regreso al hotel fue un trayecto silencioso. Carmen, con la mente en 1000 lugares a la vez, apenas notaba las risas de sus hijos o el bullicio del pueblo. Llegaron al pequeño hotel donde se hospedaban, un lugar modesto pero acogedor. Carmen les preparó la cena, su mente todavía girando en torno a lo que había visto, a lo que había oído y a lo que debía hacer a continuación. Después de asegurarse de que sus hijos estaban seguros y tranquilos en la habitación, Carmen los besó en la frente y les prometió que regresaría pronto. «No se preocupen», les dijo con una voz suave, pero llena de una firmeza que no aceptaba contradicciones. «Mamá va a resolver esto». Con el corazón acelerado, Carmen salió del hotel, sus pasos decididos pero llenos de una ansiedad que la invadía. Sabía que el tiempo era esencial y no podía perder ni un segundo. En su mente se repetían las palabras que había escuchado en la iglesia. Gonzalo o Patricio se hospedaría en un hotel cercano antes de salir del país para su luna de miel. Esta era su única oportunidad para confrontarlo, para descubrir la verdad y finalmente cerrar ese capítulo de su vida. Carmen caminaba por las calles empedradas del pueblo, su mente un torbellino de emociones y pensamientos. La decisión de enfrentarse a Gloria, la nueva esposa de Gonzalo, no había sido fácil. Sabía que era probable que la joven la rechazara, que la viera como una intrusa, una mujer despechada buscando venganza. Pero Carmen también sabía que no podía hacerlo sola. Si quería exponer la verdad sobre Gonzalo, necesitaría la ayuda de Gloria, aunque fuera solo para que ella misma comprendiera el tipo de hombre con el que se había casado. Cuando llegó al hotel donde se alojaba la pareja, Carmen se detuvo un momento para calmar su respiración. Había pasado toda la noche planificando sus palabras, anticipando las posibles respuestas de Gloria y tratando de prepararse para lo peor. Pero ahora, frente a la entrada del hotel, sintió una punzada de duda. ¿Y si Gloria no le creía? ¿Y si Gonzalo había construido una mentira tan convincente que Carmen no tendría manera de desmontarla? Se mordió el labio, indecisa, pero la imagen de sus hijos la impulsó a seguir adelante. En la recepción, una joven la miró con una mezcla de curiosidad y profesionalismo. Carmen pidió hablar con Gloria, y tras un breve intercambio, la recepcionista asintió, indicándole el camino hacia la suite donde se alojaba la pareja. El ascenso en el elevador se sintió interminable. Cada segundo aumentaba la tensión en su pecho. Cuando finalmente llegó al piso indicado, Carmen salió con pasos lentos, casi temiendo lo que encontraría. Al llegar a la puerta de la suite, levantó la mano para tocar, pero dudó un segundo antes de que sus nudillos finalmente hicieran contacto con la madera. 3 golpes secos resonaron en el pasillo vacío.
No pasó mucho tiempo antes de que la puerta se abriera, revelando a Gloria, una joven de apariencia delicada, con el rostro maquillado de manera impecable, pero con los ojos mostrando una sombra de agotamiento. ¿Sí?, preguntó Gloria, con una voz cargada de desconfianza. Carmen notó cómo los ojos de la joven la examinaban de arriba a abajo, como si intentara entender qué hacía una desconocida en la puerta de su habitación, en un día que debería haber sido de pura felicidad. Carmen tragó saliva, sintiendo el peso de las palabras que estaba a punto de decir. Gloria, mi nombre es Carmen. Necesito hablar contigo sobre tu esposo, Gonzalo, o Patricio, como tú lo conoces. Gloria frunció el ceño, cruzando los brazos frente a su pecho en un gesto defensivo. ¿Quién eres tú y qué quieres? Si es por dinero, te advierto que no conseguirás nada. Patricio no tiene nada que ver contigo. Carmen sacudió la cabeza, levantando las manos en señal de calma. No estoy aquí por dinero. Estoy aquí porque creo que mereces saber la verdad sobre el hombre con el que te casaste. Gonzalo es, o era, mi esposo. Desapareció hace 5 años, y hasta hoy creí que había muerto. Pero cuando te vi en la iglesia, me di cuenta de que todo era una mentira. Gloria la miró con incredulidad, sus labios apretados en una línea delgada. Eso es ridículo. Patricio no es tu esposo. Nunca te he visto antes, y él nunca ha mencionado a una Carmen. No entiendo por qué estás aquí inventando estas cosas. ¿Quieres arruinar mi matrimonio antes de que siquiera empiece? Carmen sintió la frustración crecer en su interior, pero sabía que tenía que mantener la calma. Gloria, por favor, escúchame. Gonzalo, o Patricio, como lo llamas, fingió su muerte. Me dejó sola, embarazada de trillizos, y desapareció. No sé por qué lo hizo, pero sé que no puedo permitir que continúe con esta farsa, especialmente si te va a hacer lo mismo a ti. Los ojos de Gloria se entrecerraron. Su postura se hizo aún más rígida. No te creo, dijo con frialdad. Eres solo una mujer desesperada inventando historias. Patricio es un hombre bueno, y no dejaré que alguien como tú lo arruine. Carmen sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero se obligó a mantenerse firme. Sé que es difícil de creer, pero hay cosas que solo alguien que ha estado cerca de él podría saber. Patricio, Gonzalo, tiene una pequeña cicatriz en la parte inferior de su espalda, justo donde la columna se une con la cadera. Se la hizo cuando tenía 20 años, en un accidente de bicicleta. También tiene una marca de nacimiento en forma de luna en su muslo derecho. No son cosas que alguien inventaría. Si me das una oportunidad, puedo probarte que no estoy mintiendo. Gloria parpadeó. Su expresión de incredulidad se suavizó por un instante, pero aún parecía reacia a creer. Eso no prueba nada, murmuró, pero había una nota de duda en su voz. Lo sé, dijo Carmen con voz más suave. Pero por favor, revisa por ti misma. Pregúntale, observa. No estoy aquí para hacerte daño. Pero necesitas saber la verdad antes de que sea demasiado tarde. Gloria la miró fijamente, sus ojos buscando la mentira en el rostro de Carmen, pero no encontró nada más que desesperación y dolor. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, suspiró y abrió la puerta un poco más. Está bien, dijo con cautela. Entra. Pero te advierto, si descubro que todo esto es un engaño, no dudaré en llamar a la policía. Carmen asintió, agradecida por la pequeña grieta en la muralla que Gloria había erigido a su alrededor. Gracias, dijo mientras entraba en la suite. Sabía que esto solo era el comienzo, pero era un paso importante. Gloria cerró la puerta detrás de ellas y se dirigió a un sillón, indicando a Carmen que se sentara frente a ella. Ahora dime todo,
demandó Gloria, su voz temblando ligeramente. «Quiero saber todo lo que dices saber sobre Patricio, o Gonzalo, o quien quiera que sea». Carmen respiró hondo y comenzó a relatar su historia, desde el momento en que conoció a Gonzalo, pasando por los años felices que compartieron, hasta el día en que su vida se hizo añicos con la noticia de su muerte. A medida que hablaba, podía ver cómo la expresión de Gloria cambiaba lentamente, de incredulidad a horror, y luego a una dolorosa aceptación. Había algo innegable en los detalles que Carmen compartía, cosas que solo alguien íntimamente familiar con Gonzalo podría saber. «Él nunca me contó nada de esto», dijo Gloria finalmente, su voz quebrada. «Pensé que lo conocía. Creí que él era sincero conmigo». Carmen sintió una punzada de compasión por la joven. «Lo sé», dijo suavemente. «Yo también lo creí. Pero ahora estamos aquí, y tenemos que descubrir la verdad juntas. No podemos dejar que siga haciendo esto. No a ti, no a mí, y sobre todo, no a nuestros hijos». Gloria asintió lentamente, limpiando una lágrima solitaria que se deslizó por su mejilla. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, su voz apenas un susurro. Carmen apretó suavemente la mano de Gloria. «Ahora lo enfrentamos, juntas. Es nuestra única oportunidad de obtener respuestas y justicia». El plan estaba en marcha. Gloria y Carmen sabían que no había margen de error si querían obtener las respuestas que ambas buscaban. El pequeño hotel donde todo se desarrollaría era un lugar discreto, alejado de las miradas curiosas, un escenario perfecto para la confrontación que estaban a punto de llevar a cabo. Gloria, aunque aún perturbada por las revelaciones de Carmen, había decidido seguir adelante. El rostro de su esposo, o al menos del hombre que pensaba que era su esposo, seguía apareciendo en su mente con una mezcla de amor y traición. Se sentía dividida entre la mujer que lo amaba y la mujer que ahora se daba cuenta de que había sido engañada de la manera más cruel. El encuentro se organizaría en una de las habitaciones del hotel. Carmen, con su presencia firme y decidida, se encargaría de hacer que Gonzalo revelara su verdadera naturaleza. Gloria, oculta en el armario, escucharía cada palabra, cada excusa, cada mentira, para asegurarse de que todo lo que Carmen le había dicho fuera cierto. Cuando todo estuvo listo, Gloria se ocultó en el armario, sus manos temblorosas mientras cerraba la puerta. El corazón le latía con fuerza, tanto por el miedo a lo que estaba a punto de descubrir como por la traición que sentía a flor de piel. Desde su escondite podía ver una pequeña rendija que le permitía observar lo que sucedía en la habitación. Carmen estaba sentada en una silla junto a la cama, esperando, con la mirada fija en la puerta. Los minutos parecieron horas, hasta que finalmente se escucharon los pasos firmes de Gonzalo acercándose a la puerta. Cuando la abrió, sus ojos se encontraron con los de Carmen, y una chispa de furia se encendió en su mirada. «¿Qué diablos haces aquí?», espetó, su voz baja pero cargada de enojo. «Te dije que no tenías nada que ver conmigo. Vete de inmediato». Carmen no se movió, su expresión tan inamovible como una roca. «No me iré, Gonzalo. No hasta que me des las respuestas que me debes. Ya no puedes seguir huyendo de lo que hiciste». Gonzalo apretó los puños, tratando de controlar su ira. «No tengo nada que explicarte», dijo entre dientes. «Ya te dije que mi nombre es Patricio y no te conozco. Te estás metiendo en problemas innecesarios». Carmen lo miró con una mezcla de desafío y cansancio. «Gonzalo, no puedes seguir fingiendo. Sé quién eres. Sé lo que hiciste. Fingiste tu muerte para escapar de tus responsabilidades, para dejarme sola con nuestros 3 hijos.
¿Cómo puedes vivir contigo mismo sabiendo todo el daño que causaste? Gloria, desde el armario, contuvo la respiración, escuchando con atención. Cada palabra que Carmen decía resonaba en su corazón. Cada acusación se sentía como un golpe. Empezaba a ver con claridad la verdad que tanto había tratado de negar. Gonzalo, por su parte, se movió nerviosamente por la habitación, evitando el contacto visual con Carmen. «No sé de qué hablas», insistió, pero su voz perdió algo de su seguridad. «Te lo dije, no soy la persona que estás buscando». Carmen lo observó detenidamente, buscando en su rostro alguna señal de remordimiento, de la persona que una vez había amado. ¿De verdad vas a seguir mintiendo? Gonzalo, por favor. Lo que hiciste no solo me afectó a mí, sino también a nuestros hijos. Ellos merecen saber la verdad, merecen conocer a su padre, aunque solo sea para que sepan qué clase de persona eres. Cuando Carmen mencionó a los hijos, Gonzalo se detuvo en seco, y por un momento, Gloria vio algo cambiar en su expresión. Fue un leve titubeo, una chispa de duda que rápidamente fue reemplazada por una frialdad calculada. «Ya te dije», repitió Gonzalo, pero esta vez su voz era más suave, casi cansada. «No soy esa persona. Mi nombre es Patricio, y esta conversación no tiene sentido». Carmen lo observó con detenimiento, buscando la manera de romper su fachada. Sabía que la única manera de hacer que hablara era tocar el punto débil de Gonzalo, ese lado egoísta y materialista que lo había llevado a abandonar a su familia. «Tal vez esto no te importe», dijo Carmen con voz firme, «pero antes de morir, mi madre me dejó una gran herencia para nuestros hijos. No solo fue suficiente para saldar todas las deudas, sino que también hay suficiente para asegurar su futuro». Gonzalo se tensó visiblemente, y Gloria, desde su escondite, lo vio con claridad. Fue como si una máscara se hubiera caído, revelando el verdadero rostro de un hombre que solo estaba interesado en lo que podía ganar. Los ojos de Gonzalo brillaron con una avaricia apenas contenida, y ese instante de debilidad fue todo lo que Carmen necesitó para confirmar sus sospechas. «¿Herencia?», preguntó Gonzalo tratando de sonar indiferente, pero su voz traicionó el interés que no pudo ocultar. «Eso es interesante. Pero, como ya dije, no soy esa persona. Aunque claro, si fueras más razonable, quizás podríamos hablar de algún acuerdo». Gloria sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos al escuchar esas palabras. El hombre al que había creído conocer, el hombre con el que había planeado pasar el resto de su vida, se estaba revelando como un ser despreciable, dispuesto a negociar sobre la base de una mentira para obtener algo de dinero. La imagen que tenía de Patricio, de Gonzalo, se desmoronaba, dejando al descubierto una realidad que hasta ahora se había negado a aceptar. Carmen vio la reacción de Gonzalo y supo que había tocado la fibra correcta. «Así que ahí está la verdad, Gonzalo», dijo con un tono amargo. «No te importa nadie más que tú mismo. Fingiste tu muerte, dejaste a tus hijos sin un padre, y ahora, cuando oyes hablar de dinero, de repente estás dispuesto a negociar. Pero no puedes escapar de lo que has hecho, ni de mí, ni de Gloria». Gonzalo se quedó paralizado, su rostro perdiendo el color al escuchar el nombre de su esposa. Giró la cabeza hacia la puerta del armario, como si presintiera que algo estaba terriblemente mal. «¿Gloria?», murmuró, y en ese momento, la puerta del armario se abrió lentamente. Gloria salió, sus ojos llenos de lágrimas, pero con una mirada decidida que Patricio nunca había visto en ella. «Es cierto, Marlos». Su voz temblaba, pero había una fuerza subyacente que la mantenía firme.
¿Todo lo que Carmen ha dicho es cierto? Gonzalo dio un paso hacia atrás, como si la presencia de Gloria lo hubiera golpeado con una fuerza invisible. Gloria, yo... No es lo que piensas. Ella está mintiendo. Solo quiere separarnos. Está buscando venganza. Gloria negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. No, Patricio. Ahora lo veo claro. Me has mentido todo este tiempo. No sé quién eres realmente, pero lo que sí sé es que ya no puedo confiar en ti. El aire en la habitación estaba cargado de tensión, un silencio pesado que caía sobre Carmen y Gloria como una losa. Gonzalo, o Vicente como pronto descubrirían, había sido llevado por la policía, esposado y con una expresión que oscilaba entre la furia y la desesperación. El sonido de las sirenas que se alejaban lentamente resonaba en los oídos de ambas mujeres, pero era el eco de las verdades reveladas lo que realmente las mantenía en un estado de aturdimiento. Gloria, sentada en el borde de la cama, miraba al suelo, sus ojos aún enrojecidos por las lágrimas que había derramado. El peso de lo que acababa de suceder se asentaba sobre sus hombros, y la sensación de haber sido traicionada se mezclaba con un alivio amargo. Finalmente, había tomado la decisión correcta al denunciar a Gonzalo, al hombre que no solo le había robado su confianza, sino también una gran suma de dinero. Carmen, dijo Gloria en voz baja, rompiendo el silencio que había dominado la habitación desde que la policía se había llevado a Gonzalo. Antes de conocerte, él me pidió un préstamo. Dijo que era para un negocio, que pronto lo recuperaría con creces. Nunca sospeché nada, no hasta ahora. Sus palabras salieron con una mezcla de incredulidad y dolor, como si aún estuviera luchando por aceptar la realidad. Carmen la miró con compasión, asintiendo lentamente. Ese es su patrón, Gloria. Engaña, manipula, y cuando ya no le sirves, desaparece. Lo hizo conmigo, lo intentó contigo, y quién sabe cuántas mujeres más habrán caído en su red de mentiras. Gloria cerró los ojos, tratando de controlar la mezcla de emociones que la abrumaban. Tengo que admitir que me costó mucho decidirme a llamar a la policía, confesó, su voz temblorosa. Pero cuando vi cómo reaccionó cuando mencionaste el dinero de tu madre, supe que todo lo que me habías dicho era verdad. No podía seguir permitiéndole salirse con la suya. Carmen colocó una mano reconfortante sobre la de Gloria. Hiciste lo correcto. Y aunque ahora duela, es mejor haber descubierto la verdad antes de que las cosas empeoraran aún más. Ambas mujeres se quedaron en silencio por un momento, compartiendo el peso de la traición y la desesperanza, pero también sintiendo un creciente sentido de resolución. Sabían que lo que habían hecho era necesario, no solo para ellas, sino para cualquier otra mujer que pudiera ser víctima de Vicente. Después de un rato, Carmen se levantó y se dirigió hacia la ventana, desde donde podía ver la calle vacía y el cielo que comenzaba a oscurecerse. Gloria, dijo con suavidad, no somos las primeras, y lamentablemente no seremos las últimas, pero tenemos la oportunidad de asegurarnos de que él pague por todo lo que ha hecho. Gloria asintió, levantándose lentamente para unirse a Carmen en la ventana. Sí, respondió con una voz más firme. No puedo creer que haya usado tantas identidades falsas, engañado a tantas personas. No podemos dejar que esto quede impune. Al día siguiente, Carmen y Gloria se dirigieron a la estación de policía. Allí, en una sala de interrogatorios fría y estéril, se les presentó la verdad completa. Gonzalo no era más que una de las muchas identidades que Vicente había asumido a lo largo de los años. El hombre había recorrido varias ciudades,
países incluso, construyendo y destruyendo vidas a su paso, todo en nombre de su propio beneficio. Cada detalle que las autoridades compartían confirmaba lo que Carmen y Gloria habían empezado a sospechar. Vicente era un estafador profesional, un camaleón que se adaptaba a cualquier situación para obtener lo que quería. Carmen escuchó cada palabra con una mezcla de repulsión y tristeza, recordando cómo una vez había amado a ese hombre, cómo había confiado en él con su vida y cómo todo había sido una farsa. Gloria, por su parte, se mantenía en silencio, procesando la magnitud de lo que acababan de descubrir. Aunque el dolor de la traición era profundo, también sentía una creciente sensación de poder. Habían logrado lo que parecía imposible: desenmascarar a un hombre que había logrado escapar de su pasado una y otra vez. Al salir de la estación de policía, ambas mujeres se sintieron más ligeras, como si el peso de la mentira y la traición se hubiera desvanecido un poco. Caminaron juntas por las calles de la ciudad, el sol brillando débilmente entre las nubes, y encontraron un pequeño café donde se sentaron a reflexionar sobre lo que habían vivido. «Gracias», dijo Gloria de repente, mirando a Carmen con sinceridad. «Gracias por abrirme los ojos. No sé qué habría hecho si no me hubieras confrontado con la verdad». Carmen sonrió débilmente, tomando un sorbo de su café. «No fue fácil para ninguna de las dos, Gloria, pero al menos ahora sabemos la verdad y podemos empezar a sanar». Gloria asintió, sintiendo una sensación de paz por primera vez en mucho tiempo. «Y no solo eso», continuó, «también podemos asegurarnos de que Vicente nunca más lastime a otra persona como lo hizo con nosotras». Carmen miró a Gloria con admiración, reconociendo la fuerza que la joven había demostrado en tan poco tiempo. «Así es», dijo con determinación. «Nos aseguraremos de que pague por todo el daño que ha causado». Esa noche, Carmen regresó al hotel donde se hospedaba con sus hijos. Al abrir la puerta de la habitación, vio a los tres pequeños durmiendo profundamente, ajenos a todo el caos que había envuelto su vida en los últimos días. Carmen se acercó a la cama y se sentó en el borde, mirando los rostros serenos de sus hijos. Una oleada de emoción la invadió, una mezcla de alivio y esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, Carmen sintió que la tormenta que había oscurecido su vida estaba comenzando a disiparse. Había luchado por la verdad, había protegido a sus hijos y había encontrado una nueva amiga en Gloria, alguien que entendía su dolor y que también estaba decidida a buscar justicia. Carmen se recostó junto a sus hijos, envolviéndolos con sus brazos, sintiendo su calor y su inocencia. Sus corazones latían al unísono y en ese momento supo que había hecho lo correcto. Había enfrentado al hombre que la había destruido y aunque el camino había sido arduo, finalmente había encontrado la paz que tanto anhelaba. El amanecer iluminaba suavemente la habitación, filtrándose por las cortinas con un brillo cálido. Carmen se despertó lentamente, sintiendo el peso de sus hijos aún dormidos a su lado. Por un momento, permitió que la tranquilidad del momento la envolviera, saboreando la paz que ahora llenaba su corazón. Sabía que este era el último día que pasarían en ese pequeño pueblo. Había tomado la decisión de dejar atrás todo lo que les había sucedido, de abandonar los fantasmas que tanto tiempo habían habitado en su vida. No podía cambiar el pasado, pero podía construir un futuro diferente, uno donde el dolor y la traición no tuvieran cabida. Con cuidado, se levantó de la cama para no despertar a los niños y comenzó a empacar las pocas pertenencias que habían traído. Cada objeto que guardaba en las maletas parecía un símbolo de cierre.
de un capítulo que se cerraba para siempre. Sentía que al dejar ese lugar también dejaría atrás las heridas que habían marcado su vida durante tanto tiempo. Cuando todo estuvo listo, se acercó a la ventana y miró por última vez el paisaje que había sido testigo de su lucha. «Es hora de seguir adelante», murmuró para sí misma, con la determinación renovada en su voz. Carmen despertó a sus hijos con suavidad, les sonrió y les dijo que estaban a punto de empezar una nueva aventura. Los niños, aún somnolientos, sonrieron a su madre, confiados en que ella los guiaría hacia un lugar seguro. Juntos abandonaron el hotel, dejando atrás las sombras del pasado, listas para enfrentar lo que el futuro les deparara. Si encuentras esta historia tan conmovedora, por favor dale me gusta y comenta para hacernos saber cómo te sientes. No olvides suscribirte al canal para no perderte otras historias significativas.